a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Ahora los venezolanos podrán apostillar sus documentos en Aruba. Fundación CVA también hará parte de la Expo de Salud. Emergencia por el paso del huracán Milton por la Florida. Limitan el uso de armas a los policías en Colombia. Este es el árbol de la discordia. A esta hora y como todos los días, les damos la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente martes. Empezamos nuestra emisión de Primera Plana con noticias locales y en esta oportunidad hacia los venezolanos. Sabemos que ha sido un gran dolor de cabeza tratar de apostillar o legalizar los documentos que son enviados a Venezuela. Pues ante esto, el Consulado de Venezuela en Aruba anunció que a partir de esta semana habilitaron una oficina en donde los venezolanos podrán apostillar sus documentos. Con la intención de brindar un servicio directo y evitando el manejo de papeleo, pero también el dolor de cabeza que han tenido que vivir muchos venezolanos en Aruba y también a nivel internacional para lo que trata la apostilla de los documentos, a partir de esta semana, el Consulado de Venezuela en Aruba inauguró una oficina de apostillas. Esta inauguración, según lo que indicó la señora cónsul venezolana Amabel Lugo, es para la prestación de los servicios para todos aquellos venezolanos que necesiten apostillar distintos documentos. Ella muy amablemente nos brindó esta entrevista. Y sí, a partir del día lunes comenzamos a atender citas para apostillas de documentos de registro civil, de homologaciones de patria potestad, todo lo que corresponde a apostillas que requieran para que surtan el efecto que establece la Convención de la Haya, los países que son firmantes de la Convención. Tienen que pedir una cita en el enlace de legalización de la página de la Cancillería. Ahí los usuarios pueden solicitar su cita y asisten al consulado de 8 a 12 del mediodía. Cada cita, en el momento de que el sistema le genera la cita, allí le indican los requisitos que deben consignar en el consulado el día que le corresponda su cita. Pues. Es relativamente rápido porque el trámite se valida y Cancillería lo aprueba, nos envían vía remota la apostilla y eso puede tardar de 1 a 2 días para entregar. Solamente la parte de registro civil, hay una parte que lleva tiempo para la revisión, como son títulos universitarios o las homologaciones, todo lo que tenga que ver con niño, niña y adolescente en materia de tribunal, si se tarda un poco más, pues tienen que esperar la revisión del organismo que emite los documentos. Pero lo que son actas de nacimiento, matrimonio, defunción, son relativamente rápidos. Todo lo que tiene que ver con niño, niña y adolescente está exonerado. Solo los mayores de edad, cada apostilla de cada documento cuesta $60. Tratando pues de hacerla el más fácil a los connacionales que puedan adquirir la documentación sin intermediarios, sin hacerlo por Venezuela. También tenía entendido que muchas de las personas viajaban a Curazao, porque la oficina también la tenemos abierta en Curazao y entonces pues se ahorraban lo que es el boleto, la estadía, etcétera. Sabemos que este fin de semana se va a estar llevando a cabo la Expo de Salud y hay más de 29 instancias que harán parte de esta tremenda expo. Entre ellos la Fundación CVA Aruba, quienes no solamente estarán dando tips, información, pero también estarán haciendo ciertas prácticas a la comunidad. Sí, já domingo, dia 13 de outubro, Fundação CVA junto com Sol e Saúde lo vai ter e nós vai ser diferente chequeio, mirando com o tópico de Expo também está obesidade, nós vai ser o seguinte teste, nós vai medir o peso, a largura, o BMI, a cintura, isso aí é lente colorido que tem cifras cerveja, ante cifra, lo vai indicar se é verde, gel ou coral. Você roupa gente quer que se botar sobrepeso, você não tem ataque cerebral. Vou pôr em ele. De como, se kita passa, ora botar sobrepeso, botar peso de mais. Criolmente bisa, onde kita passa, o coração tem que pôr roupa mais duro. Para o sangue por fluir, ok? Mas se não suave, sangue para por coagular. Antes aí passa, se você vai descansar, quando botar sobrepeso, você não está ativo, você tem uma vida sedentária, você pode ter risco que você tenha ataque cerebral. De como? Mas se o sangue coagular é por forma clump, então onde clump nem,
vai para no cerebro sin un ataque cerebral. Ok, en primer lugar, aqui que nos passa, mirando com sobre papel de obesidade, começa a mover. E bebida não é bebida sedentária. Então, é excusa que o roupa de nós tem, esta custa placa para me gym, esta custa placa para me comer saudável. Então, não, vamos quitar saudável, vamos começar a comer conscientemente. Conscientemente, sei. Então, agora você não, já domingo, para me explicar você não, o que nos papel de conscientemente, você não explica você não, agora que não. Hábito não, se você arruma ou você bebe, então não, vamos começar a barrar mão, ok? Para por prevenir. Nossa vida está muito bonita, para nós vai destroçar. Agora, se você tem hábito não, como por controlar, e você tem hábito não, como não por controlar. Lamentavelmente, nós não podemos nada que sei, mas vamos cambia o hábito não, que sim nós podemos controlar. Agora, bom, coisa, menção, é grátis, gratuito. Então, você não tem que pagar. Poner de uma agenda, dia 13 de outubro, na Renaissance Convention Center, bota 30, então CVA, junto com o Sol e Saluta, da esquina para trás, aí. Bem, para nos fazer o chequeio, para nos dar um conselho, para ser que nós vamos começar a ter uma vida mais saudável como por. Nós estamos guardando. Cambiando de tema, la Dirección de Relaciones Exteriores dio un comunicado especialmente para aquellas personas locales arubianos que se encuentran en este momento en Florida para que tengan mucha precaución, esto con relación al paso del huracán Milton. Los efectos del huracán Milton ya están afectando diferentes partes en el estado de Florida, los Estados Unidos, con fuertes llovidas y también vientos. Durante estas horas, según lo que ha indicado el Centro Nacional de Huracanes, se anticipa que la situación podría empeorarse. Sin embargo, también lo declarado por el día de hoy ha bajado un poco de categoría. Sin embargo, lo que indicó recientemente el Departamento de Relaciones Exteriores, la directiva, ellos le han dado un comunicado para todos los arubianos, las personas locales que se encuentran, por ejemplo, en el estado de la Florida, para que ellos no solamente sigan las noticias locales y las instrucciones de las autoridades de una manera estricta, no solamente para lo que trata el plan de emergencia, pero también el refugio de evacuación obligatorio. Los riesgos en una ola de tormenta podría afectar la tranquilidad de las personas. También, según lo que han explicado, en el caso de emergencia podrán tomar contacto con la embajada holandesa y de esta manera seguir la ruta que allí les indican. Se espera que las personas tomen las medidas necesarias para evitar cualquier situación. Empezamos nuestra ronda internacional específicamente hablando del huracán Milton, porque ha hecho su paso no solamente por el espacio de la Florida, pero también, según lo que han indicado las autoridades, a pesar de que ha bajado de categoría, sin embargo sí ha sido un peligro para los ciudadanos. El informe es de La Voz de América. El huracán Milton alcanzó categoría mayor este lunes, según la más reciente actualización del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Las autoridades ordenaron la evacuación de zonas donde potencialmente se espera el impacto en el estado de Florida, especialmente en el área central, desde Tampa hasta Orlando. Gran parte de la costa oeste de Florida está bajo la amenaza por impactos del núcleo de Milton este miércoles. En todas partes, desde el norte, a través de la región de la Bahía, hasta Sarasota, Port Charlotte, Fort Myers, todos en esta región están en riesgo mortal. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha declarado emergencia en más de 50 condados y advirtió que es momento inmediato para tomar previsión. Y no importa si llega a Tampa o Bradenton, si están en el suroeste de Florida, lo van a sentir, así que a prepararse. En el sur del estado, la advertencia es de tormenta tropical y está asociada con riesgo elevado en zonas costeras y residenciales. La Junta de Escuelas Públicas sopesa posibles medidas de emergencia. Esta es una tormenta importante y es importante que estemos preparados. Los impactos probables en Miami-Dade incluyen lluvia, inundaciones y posiblemente vientos de fuerza de tormenta tropical. Tanto el Servicio Nacional de Meteorología como las autoridades estatales y locales reiteran que es momento de establecer planes y rutas de evacuación hacia albergues oficiales.
Y nos vamos a Colombia porque limitan el uso de las armas de los policías. Así lo mencionó el presidente Gustavo Petro, dando a conocer que los policías no van a poder utilizar, por ejemplo, extra fuerza en medio de protestas, manifestaciones y demás, pero también les limitó el uso de las armas. Con este decreto, el presidente Gustavo Petro le fija límites a la Policía Nacional sobre su actuación frente al uso de sus armas en situaciones con la población civil involucrada, como las protestas. Solo podrá hacer uso de la fuerza como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas, incluida la de ellos mismos, sin mandamiento previo y escrito, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y seguridad pública. Y agrega que ese paso solo debe darse cuando se hayan agotado los caminos de diálogo y persuasión. Además, el decreto le deja claro a la policía que el uso de la fuerza deberá estar en el marco del derecho internacional y siempre como última opción. También precisa que la institución no podrá discriminar y estigmatizar y le ordena implementar políticas para prevenir y sancionar el uso indebido de la fuerza y deja claro que una orden superior no exime a los uniformados de la responsabilidad. Este decreto se hace público 3 semanas después de que el presidente le pidiera a la fuerza pública no utilizar ningún tipo de arma en contra del pueblo. Y nos vamos a Paraguay porque en las últimas horas, gracias no solamente a la atención de parte del Departamento Antinarcóticos, pero también al perro antidrogas, lograron allí evitar que un ciudadano paraguayo viajara con cerca de 4 kilos de cocaína que tenía en una maleta con destino a España. El hombre de 49 años que pretendía viajar rumbo a Madrid, España, fue detenido gracias a la intervención del ALA, la perra antidrogas de la SENAT, que logró detectar la irregular carga que llevaba el sujeto dentro de su maleta. El equipaje pasó por la máquina de rayos X, donde se confirmaron las sospechas y tras una revisión minuciosa encontraron la droga dentro de un doble fondo. Se trata de 4 kilos 712 gramos de cocaína que en Europa tiene un valor económico estimado en 280.000 euros. Esta vez sí llamó la atención el cambio de modalidad. Anteriormente estábamos teniendo aprehensiones e incautaciones de personas relativamente jóvenes, primer viaje, primer pasaporte. Esta vez fue todo lo contrario. Nosotros creemos que es una forma de tratar de burlar por lo menos estos controles. Están intentando de todas las formas. Esta vez fue una persona ya de un poco más de edad, aproximadamente 50 años. No fue su primer viaje a España. Entonces, tratando un poco de burlar también y esquivar esos controles, es que cambian, las organizaciones criminales cambian de estrategia. Nos vamos ahora hacia la República Dominicana, pues en este momento existe una variante frente a la situación de los haitianos y muchos de ellos que han sido deportados, pues hay 2 puntos de vista que analizar. Por una parte, pues indican que ellos tienen que ser deportados si no tienen su documentación legal. Sin embargo, por otro lado, muchos de ellos indican que ya tienen familia y tienen su vida hecha en la República Dominicana. Hace mucho tiempo que las autoridades dominicanas debieron iniciar operativos para repatriar masivamente haitianos indocumentados, ya que con la inestabilidad en Haití solo buscan expulsar a sus ciudadanos, así lo considera Pelegrín Castillo. Esto no es migración, esto es un éxodo masivo, inducido, planificado, forzado, es traslado forzado de poblaciones, es un crimen internacional el que se está cometiendo en Haití, pero con la intención de que se corra hacia República Dominicana, como lo denunció el senador Marco Rubio. Castillo entiende que la medida que ha implementado el Estado Dominicano de enviar 10.000 haitianos a su país por semana envía un mensaje claro a la comunidad internacional, como de igual forma pone un freno a los haitianos que tienen planes de entrar al territorio dominicano ilegalmente. Si tú sigues llegando y no te ponen freno, no te desestimulan el ingreso, no se desestimula la inserción, tú estás ejerciendo un efecto llamada. Llega un punto en que, y llegó hace mucho, se supera una línea de saturación. De su lado, el coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, William Charpentier, dijo que ha recibido decenas de denuncias de maltratos en los operativos. Niños que han sido abandonados, se llevan a sus padres, o uno de los padres dejan los niños, incluso que están en la escuela.
hemos visto también la preocupación de CONANI y se le está dando seguimiento a esos casos. Charpentier calificó los operativos como una persecución que violenta los derechos individuales de los ciudadanos haitianos. Cambiando de tema, la policía de Los Ángeles en los Estados Unidos ha venido lidiando con semanas en donde jóvenes, pues allí delincuentes, entran a hurtar a distintos supermercados, llevándose por doquier lo que necesiten. Sin embargo, pues esto ha afectado la cotidianidad de la comunidad. Un video publicado en la página oficial de la Policía de Los Ángeles muestra cómo decenas de adolescentes irrumpen en tiendas de autoservicio e indiscriminadamente roban mercancía, algo que perturba a la comunidad. Pues me parece mal, está indignante eso porque no está bien lo que están haciendo. Una vez difundido el video, algunos padres denunciaron a sus hijos ante las autoridades. Cuando vemos a los papás hacer esto y hacer responsables de sus actos a sus hijos, eso es lo correcto y les pido que lo sigan haciendo. Hasta ahora son ya 14 tiendas en un lapso de 3 meses y medio las que han sido robadas. Rosa Leonardo tiene un negocio de comida justo frente a una de estas tiendas que recientemente fue atracada y su temor es palpable. ¿Qué le preocupa a usted? Que lleguen aquí pidiendo dinero y esto, pues no es mucho lo que se vende, pero pues si llegan a decir que esto y esto, pues obvio que se les va a dar porque no los conoce. Muchos residentes atribuyen los incidentes a la escasa presencia de las autoridades. En un intento por detener esta ola de robos, la policía publicó varias fotografías de los responsables para que si alguien los reconoce, brinde información que permita arrestarlos. Su modo de operar es el mismo, llegan en grupo y la mayoría de los atracos han ocurrido los viernes por la tarde. Hay algunos negocios como el que se encuentra a mi espalda que en las últimas semanas ha sido asaltado en 2 ocasiones. Aún con la acción de algunos padres de familia, la comunidad los sigue culpando. Porque primero se corrigen en casa, porque si uno no corrige a sus hijos, pues ellos no tienen educación. En un comunicado, la policía de Los Ángeles dijo que durante los atracos los asaltantes incluso han lastimado a los clientes del lugar, algo que para muchos no tiene sentido. Por llamar la atención, porque no se lleva, ¿qué puede ver en esa tienda? Por llevarse unos chicles, unas sodas, pues no creo que valga la pena. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Bucci, Bancune. O Aruba, danos sushi isleta. Pansigi, cuidanos cultura. Se estar aportando. Los Aruba, dushi, tera, van unen y van ayuda. Sigue que tradición, per siguiente generación. Tu hermana Laira. Se estar siempre creando. Deporte y enseñanza. Se estar aportando. Cultura, el futuro. Se estar conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Recibo COS, de Florin Card efectivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS é tarjeta que paga na mensual confortável, sem tu gasto na adicional e sem complicação. Recibo COS, de Florin Card efectivo de CMB. Bom amigo. Frisky's World! Yes, let's explore it! Wow, it's made with real salmon! Look what I found! Party mixed cat snacks. There's the delicious taste of the tuna we love! Definitely coming back tomorrow. Frisky's, always more to explore.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Ustedes han escuchado el término de enfermedades reumatológicas? Pues esto que afecta no solamente a los hombres, pero a las mujeres y también que tiene a una cierta edad donde puede afectar más a las personas. Pero ¿de qué trata? ¿Cuáles son los síntomas y también el tratamiento? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Las enfermedades reumatológicas son afecciones que afectan mayormente nuestro aparato músculoesqueletal. Se han descrito sobre 250 y son las mujeres las que más la padecen en comparación con el hombre en cerca de un 80%. Aunque se ha visto un aumento en estas condiciones entre los 30 a 50 años, ello responde a que la detección se está haciendo cada vez más temprano. También al reconocimiento más temprano de estas condiciones, por eso estamos viendo más personas y más gente joven, y yo creo que responde a que estamos educando un poquito más, a que estamos un poco más alerta a hacer el diagnóstico de estas condiciones temprano, que en cierta forma es bueno porque podemos entonces evitar que esto progrese y llevar a la gente a remisión más temprano. Las causas para el desarrollo de las enfermedades reumáticas pueden estar en el sistema inmunológico, degenerativas, metabólicas, genéticas e infecciosas. Un factor que abona es el llamado estrés. El estrés es una de esas cosas que puede afectar el sistema inmune, muchas veces a través del sistema metabólico hormonal, que a su vez causa problemas en el sistema inmune. Por eso es importante tener en cuenta que el sistema inmune se afecta por muchas cosas. El estrés sostenido, la mala alimentación o la buena alimentación, pero eso puede ser negativo o positivo, el ejercicio. Y estas cosas, cuando uno las mira, todas también afectan nuestro estado, nuestra salud mental y cómo abordamos y trabajamos con el estrés. Por eso todas estas cosas que conllevan un estilo de vida saludable son tan importantes para mantener un sistema inmune más fortalecido. Algunos síntomas de las enfermedades reumatológicas son dolor, inflamación, rigidez o deformidad en las articulaciones, fatiga, cansancio, debilidad, entre otros. Los avances en los tratamientos han ayudado a detener o frenar la progresión de la enfermedad. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos al árbol de la discordia, en donde vecinos estaban peleando por su espacio, pues allí la decisión que tomaron dejó en shock a los usuarios de las redes. En el tranquilo barrio en Sheffield, en Inglaterra, un árbol de 25 años se convirtió, sin pretenderlo, en un símbolo de conflicto, tenacidad y sobre todo en una atracción turística peculiar. Allí el abeto, que alguna vez tuvo una frondosa copa, ahora exhibe una gran imagen bizarra, cortado a la mitad verticalmente debido a una disputa entre vecinos que dividió no solo el árbol, sino también la convivencia en esa cuadra. La historia de este árbol, que fue bautizado en redes como el árbol partido, comenzó hace 3 años cuando Barrett y sus vecinos Irene y Graham dejaron de hablarse, atrapados en una disputa que ninguna de las partes pudo prever que sería famosa. Todo se remonta a esa época en donde al parecer pues ellos tenían una discusión y una molestia al ensuciar su camino a la entrada con excrementos por unos pájaros que estaban allí en este árbol. Durante un tiempo ambas familias intentaron llegar a un acuerdo, sin embargo allí no lo lograron. Después de esto decidieron cortar el árbol a la mitad, demostrando así que no pudieron llegar a ese acuerdo. Y vean esta tecnología, pero también la creatividad y el ingenio de los peruanos, pues duró este proyecto 2 años en hacerse realidad. Un peruano decidió enviar el plato más famoso en Perú, que es el ceviche, hacia el espacio. Mauricio Velarde es el creador de contenido peruano y conocido en redes, y logró una hazaña que combinó 2 de sus grandes pasiones, la gastronomía y el deporte extremo. Recientemente el joven logró enviar un plato de ceviche al espacio. La idea comenzó a tomar forma hace 2 años, cuando el influencer empezó a preguntarse hasta dónde podría llevar la gastronomía peruana. Realizar este ambicioso proyecto no fue una tarea fácil, pues él contó con el apoyo de diversas marcas y colaboradores
dólares para hacer realidad su visión. Allí distintas empresas se unieron para esta aventura, proporcionando conocimientos y recursos claves para la logística. El equipo utilizó un globo de helio para elevar el ceviche a más de 30.000 metros de altura, lo que permitió que el plato alcanzara la estratosfera. Durante el ascenso y el descenso del globo, el plato peruano fue monitoreado mediante un dispositivo de rastreo que facilitó su localización una vez aterrizó en el desierto. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de CMB con su tremendo festival Street Food que se llevará a cabo en Aruba. Una vez más llega el tremendo Street Food Festival de CMB. Apunten en su agenda la fecha del 23 de noviembre de este año porque Caribbean Mercantile Bank nos invita a su festival de comida callejera, esperado por muchos. Pendientes en redes sociales y en nuestra programación para más información. Y continuamos con más de las virales y en esta oportunidad un joven que a través de las redes indica que lo han comparado con la Estatua de la Libertad. Juzguen ustedes. La Estatua de la Libertad es uno de los monumentos más famosos de todo el mundo. Millones de personas acuden a Nueva York cada año para conocerlo y mucho más, al menos lo han visto en series y películas. Pero lo que quizá nunca hayan imaginado es que alguien asegura ser su doble. Una persona con una cuenta de Instagram compartió un video en el que señala que acababa de darse cuenta que su rostro es igual al de la Estatua de la Libertad, razón por la cual se volvió viral. Algo curioso es que no vive en Estados Unidos, en realidad su residencia está en Londres, pero eso no le impidió para darse cuenta de su enorme parecido. Incluso varios usuarios le aseguraron que era prácticamente un clon. Se sintió tan feliz ante la comparación que incluso dijo que está considerando utilizar una corona y una antorcha para Halloween. Hasta planea ponerse pintura corporal para tomar el tono de la famosa escultura. También compartió cómo es que se dio cuenta de su parecido. Uno de mis amigos me dijo que mi cara es igual a la de la Estatua de la Libertad y no puedo dejar de pensar en ello. Y todo porque hoy es martes. Los dejo con esta tendencia que están utilizando profesores en Tailandia, supuestamente para que los jóvenes o niños no se copien durante los exámenes. Sin embargo, es una forma creativa para que puedan traer sus disfraces. Evitar que los estudiantes hagan trampa durante los exámenes siempre ha sido un desafío para los profesores a lo largo de los años. Sin embargo, a veces hay diversas estrategias para poner en práctica que van desde cambios de disposición en los asientos, uso de cámaras, hasta la aplicación de reglas estrictas. Sin embargo, algunas instituciones han optado algo innovador para garantizar que sus estudiantes no se copien. Este fue el caso en una universidad en Filipinas cuyo método antitrampa se ha viralizado. Sin embargo, muchos de los usuarios indican que esto podría estar inspirado en personajes de Angry Birds, pero también indican que pueden utilizarlo para lo que trata esta época de Halloween. Diseños únicos creados con humor e ingenio. Mientras algunos destacaron la efectividad de los cascos para evitar el fraude, otros resaltaron el potencial creativo que la actividad fomentó en los estudiantes. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.